El tema de esta temporada es un tema precioso. No sé si te sorprendió un poco. Ayer cuando cantaban y decían perder para ganar, que esto no tiene sentido, nunca ganás perdiendo. Y bueno, esto es una de las cosas contradictorias o aparentemente contradictorias que tiene la Biblia. Lo llamamos las paradojas. Las cosas que a primera vista parecen que no tienen ningún sentido, que no funcionan de ninguna manera, pero al final terminan siendo la verdad más verdadera. Y hay un texto ahí en el libro de Mateo, capítulo 26. Si tenés tu Biblia podés abrir. Vamos a parar después en otro pasaje en el Antiguo Testamento, pero déjeme arrancar por acá. Mateo 16, 24. Esto de perder para ganar no es un concepto que inventó el campamento. Jesús habló de esto. Y después los apóstoles hablaron después de esto también. Pero Jesús lo dijo en este pasaje en una forma muy contundente, muy clara. Y me gustaría arrancar por acá. Mateo 16, versículo 24. Jesús acaba de anunciar su muerte. Pedro trata de detenerlo diciendo, Jesús, no podés ir por ese camino. Hay que evitar esto. Y Jesús le dice, no, atrás de mí, Satanás. Le dice a Pedro que él no pone su mirada en las cosas del cielo. Y después le va a decir esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Viste, al principio él dice estas palabras, por el que quiera salvar su vida, la perderá. Bueno, cuando hablamos de perder para ganar, ¿qué es lo que hay que perder? Y acá Jesús le dice a sus discípulos, lo que hay que perder es tu vida. Todo. Cuando Jesús dice que tenés que perder tu vida, Él te está diciendo, tenés que perder todos tus sueños, todos tus deseos, todas tus metas, todo lo que considerás importante en esta vida, y tenés que perder tu vida literalmente. Tenés que morir. Así que eso es lo que hay que perder. Vos decís, bueno, esto parece algo bastante extremo, bastante absurdo, ¿no es cierto? Porque si vos perdés toda tu vida, ¿qué te queda para ganar? Y Jesús dice, lo que está para ganar es el alma. El alma. Vos tenés que perder toda tu vida para ganar tu alma. ¿Qué sería tan valioso que merecería que yo pierda todo, abandone todo, olvide todo y muera para obtenerlo? Y Jesús dice el alma. El alma es así de valiosa. El alma es quien vos sos. Más allá de cómo te ves, más allá de tu cuerpo, ¿no es cierto? Es lo que vos sos. Y ese alma, Dios la creó para que viva para siempre, eternamente. En uno de dos lugares va a estar ese alma, en el cielo o en el infierno. Y Jesús dice que el alma es lo más precioso que vos tenés. ¿Sabes qué tan preciosa es tu alma? Tu alma es tan preciosa, tan valiosa, que todo esto que vos ves está acá armado por el valor que tu alma tiene. ¿Sabes por qué estoy acá parado yo esta mañana? Por el valor que tiene tu alma. Si el Señor me daría 1000 años para vivir, y yo esos 1000 años los gastaría cada día de esos 1000 años solamente en predicarles a ustedes día y noche. Y si después de 1000 años de predicarles, uno de ustedes sería rescatado de la perdición eterna y traído a la salvación, más que valdría la pena. Así de valiosa es el alma.
Así de grande es el abismo entre la perdición eterna y la salvación eterna. Así de importante es lo que va a pasar en este momento. Porque la Biblia dice que no puede haber fe. La fe que salva, la fe por la cual clamamos a nuestro Señor por salvación. No puede haber fe a menos que haya un predicador. Y para eso estoy yo acá hoy, para predicarte. Con esperanza de que esto que dice este texto suceda en tu vida. Que vos pierdas todo y ganes tu alma. Ahora, Jesús elabora un poquito en esta idea y le muestra a sus discípulos lo mal que ellos entienden las cosas. Jesús les dice, ¿de qué le serviría al hombre si ganare el mundo entero y perdiere su alma? ¿Qué es lo que buscas en la vida? ¿Qué es lo que te haría feliz? Imagínate que lo tenés, todo tenés. Todos tus sueños se hacen realidad. Sos el jugador estrella, aclamado por el mundo entero. Tenés todo el mundo bajo tus pies. Y no solamente sos el jugador estrella, sos el único. Todo el mundo te pertenece. Jesús dice, si tu alma se pierde, no ganaste nada. Ahora, claro, todo esto no tiene ningún sentido a menos que vos creas que esto es verdad. ¿Quién sería tan tonto, tan necio, de abandonar todas sus búsquedas, a no ser que haya algo que él cree que lo hace valer la pena a todo esto? Es que esto que acabamos de leer es la evidencia, es la forma en la que se hace tangible y visible lo que la Biblia llama la fe. La fe. La fe es un cambio en el corazón, un cambio de disposición. Cuando en un momento toda la realidad alrededor tuyo cambia completamente. Dejas de ver las cosas como antes las veías y ahora las ves en una luz totalmente distinta. Y ahora lo que antes parecía una locura es lo más sensato, es lo más importante, es lo que vale todo. Y vos estás dispuesto a perder todo para ganar. Y no solamente empieza un día, sino que continúa el resto de tu vida. Y el resto de tu vida vos lo vivís con esa misma convicción. No quiere decir que no hay dudas, pero quiere decir que hay un principio implantado en tu corazón. Un principio de fe que cambió la perspectiva de toda tu realidad. Y ahora vos ya no mirás las cosas de este mundo, estás mirando las cosas eternas. Ahora, antes de que me levantes una barrera, quiero explicarte algo. Jesús no está diciendo que dándole tu vida a Él te va a dar la salvación eterna. Porque vos no podés comprar la salvación de tu alma. Aunque le dieras el mundo entero a Dios, eso no podría comprar la salvación de tu alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por tu alma? Entonces, ¿cómo es esto de perder para ganar? No es que vos le das tu vida a Dios y entonces Dios te salva. Para nada es así. Vos no podés dar nada que salve tu alma. Esto es una obra de Dios, es un regalo de su gracia. Pero aquellas personas que han creído en el Evangelio, que han visto lo que los demás no vieron, y ellos se han abrazado a la gracia del Señor, ellos son los que ahora van a evidenciarlo por esta actitud. Una actitud que es una locura para el mundo. Una actitud que no representa nada sensato a menos que vos creas esto. Mira, ser un cristiano no te conviene en lo absoluto. Serías el más miserable del mundo a menos que lo que dice el cristianismo es verdad. Si lo que dice el cristianismo no es verdad, ser cristiano no te beneficia en nada. Serías el más miserable de toda la tierra. ¿Por qué? Porque para seguir a Cristo, vos tenés que perder todo. Y si es mentira, perdiste todo y no hay nada. Pero el cristianismo es verdad.
es la única verdad. Es la verdad más verdadera de todas. Para ver este principio, ¿saben que la Biblia no solamente nos enseña con conceptos? Para que entendamos bien, nos da ejemplos, nos da cosas concretas. Y vamos a estudiar la vida de un hombre que vivió exactamente lo que estoy diciendo. Lo mismo que estamos hablando en este campamento. Un hombre que perdió todo y ganó todo. Y este hombre es Abraham. Así que acompáñenme al Antiguo Testamento, a Génesis capítulo 11, donde vamos a leer hoy la primera parte de su historia. Abraham es una persona única en la historia del mundo. Probablemente después del Señor Jesús no haya otra persona en la historia de la humanidad que haya marcado el mundo como lo hizo Abraham. El cristianismo, el judaísmo, el islamismo, todos celebran la vida de este gran hombre. La Biblia lo pone en un gran pedestal. Habla muchísimo de Abraham. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, aunque Abraham vivió muchos siglos antes, si vos agarrás todo el Nuevo Testamento, el nombre Abraham aparece más que la mayoría de los apóstoles. Solamente después de Pedro, Pablo y Juan, en cuarto lugar, el nombre que más aparece en el Nuevo Testamento es Abraham. Abraham es la persona que todos van para mostrarnos un cuadro de la fe y cómo esa fe se hace carne y se vive en la vida práctica. Así que hoy nosotros, 4000 años después de Abraham, estamos sentados en este auditorio. Y vamos a mirar atrás a la vida de este hombre para entender lo que es la fe verdadera. Vamos a ir también mechando ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Hay un capítulo donde aparecen los héroes de la fe. Hay 40 versículos en el capítulo 11 de Hebreos. De los 40 versículos, 12 versículos hablan de Abraham. Así de importante es Abraham en la historia de la fe. Y el primer versículo que habla de Abraham dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, cada día vamos a ver un aspecto distinto de esa pérdida que requiere poder ganar. Perder para ganar. Y hoy vamos a ver, perder implica creer. Perder implica creer. Así que acompáñame y vamos a leer algunos versículos ahí en el capítulo 11. Vamos a empezar en el versículo 27, antes de leerlo una última palabra. Este libro lo escribió Moisés. Escribió el libro de Génesis. Lo escribió poco tiempo después de que Israel salió de la esclavitud en Egipto. Lo escribió para que este pueblo entendiera su identidad y su llamado. Para que este pueblo deje de pensar en Egipto, que tanto les tironeaba para atrás. Este pueblo deje de pensar en esas ollas y en esas comidas. Y este pueblo abrace el propósito de Dios para ellos. Para que este pueblo ahora viva en fe y obediencia y camine hacia la tierra prometida que Dios le había dado. Para esto Moisés escribió todo el libro de Génesis. Cada historia estuvo pensada, diseñada y escrita por Moisés para generar en el pueblo de Israel conceptos, pasiones, convicciones, deseos. Y cuando él escribió la historia de Abraham, no la escribió como él se la acordaba solamente para que tengan un registro. Él la escribió para que el pueblo de Israel pueda verse reflejados en Abraham. Ese hombre que al igual de ellos fue traído de una tierra lejana para poder instalarse en la tierra prometida. Ese hombre cuyo eje central de toda su vida fue la fe. La fe. Así es como Israel tenía que vivir. Claro, todo esto no se escribió solo para el pueblo de Israel, se escribió para nosotros. Lo dice ahí en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10. Todo esto sucedió para nosotros. Y nosotros vamos a aprender cómo vivir nuestra vida de fe en la historia de Abraham. Dice así, Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Harán, y Harán engendró a Lot.
Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abram: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí nomás, lectura de esta mañana. Bueno, perder implica creer. En primer lugar, creerle a un Dios que dirigió tu historia hasta este punto. Siempre las genealogías son esas partes de la Biblia que tratamos de saltear, ¿no? Porque no nos parecen de ninguna manera interesantes. Pero Dios no desperdicia espacio. Esas genealogías son muy importantes. Porque desde tiempos muy antiguos, Dios había prometido a el hombre, al ser humano, en Génesis 3, un Salvador. Un Salvador que iba a venir a través de una línea, que Él prometió que iba a ser a través de la cual lo iba a traer al mundo. Y Dios se encargó de marcar y trazar esa línea para que nosotros entendamos la forma en la que Dios actúa. Muchos ven a Dios como si Él estaría tan lejos que no entiende nada de lo que está pasando acá abajo. O Dios no sabe, o Dios no puede cambiar las cosas. Porque las cosas a nuestro alrededor están mal, ¿no? ¿O no? ¿Hay problemas? Problemas en la casa, problemas en la familia, problemas en el barrio, problemas en el país. Claro que hay problemas, hay muchísimos problemas. Y nosotros vamos chocándonos con todos esos problemas y pensamos, todo esto es un caos. Nada tiene sentido, estamos a la deriva. Y si Dios existe, Dios está demasiado lejos como para saber, o Dios es impotente. Mucha gente dice, no, Dios no quiere que las cosas sean así. Pero no puede, porque nosotros tomamos malas decisiones. Pero déjame decirte, Dios no está ni lejos ni es incapaz de obrar. Dios es un Dios que dirige la historia. Abraham es un ejemplo de esto. Porque la historia de Abraham está marcada por un plan que Dios dirigió. Y la historia de Abraham no es ninguna coincidencia. ¿Viste cómo empieza el versículo 27? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor, a Aram. Más adelante dice el versículo 28 que murió Harán antes que su padre en Ur de los Caldeos. Abraham nació más o menos en el 2065 antes de Cristo. Y creció en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Ur, claro, vos ni sabés qué es Ur, pero Ur en su tiempo fue la capital del primer imperio de toda la historia de la humanidad, del imperio sumerio. Ur fue la capital de ese imperio y con los años se mantuvo como una ciudad muy importante. Para el tiempo de Abraham era una de las 3 ciudades más importantes del mundo de esa época. Una ciudad moderna, una ciudad con muchas características únicas. Todo esto lo sabemos porque se han hecho excavaciones ahí en Ur y se han descubierto, por ejemplo, pilas y pilas de tablitas de arcilla con inscripciones en un lenguaje que se llama cuneiforme. Y con ese lenguaje han logrado descifrar cómo era esa cultura. Es más, esas tablitas ahí son una de las bibliotecas más famosas del mundo, de la historia de la humanidad. Porque hay registros que no se encuentran en ningún otro lugar de las civilizaciones de aquella época, ahí en Ur de los Caldeos. Ahí creció Abraham. En esas tablillas sabemos, por ejemplo, que en el tiempo de Abraham, esta ciudad era una ciudad muy, muy importante, una ciudad con mucha cultura. A los niños, hay tablillas, por ejemplo, que tienen evidentemente marcas de niños que están aprendiendo a leer.
En aquella época casi nadie sabía leer, pero en Ur los niños iban y aprendían. Sabían leer, escribir, aprendían a resolver problemas matemáticos. Y Abraham creció ahí, en una cultura muy, muy bien desarrollada. Claro, Ur también era una ciudad idólatra. Si vos seguís la historia de la Biblia, las historias antes te narran el gran diluvio. Dios aniquiló todos los habitantes de la tierra y volvió a comenzar todo con una familia, la familia de Noé. Pero en pocos años eso se pervirtió también. Y para el tiempo de Abraham, la mayoría de la gente del mundo de ese tiempo eran idólatras. Claro, hay un solo Dios verdadero, no hay muchos. No hay muchas religiones válidas, hay un solo Dios verdadero. Pero el corazón del hombre que no quiere rendirse a ese Dios y la dureza de su corazón le lleva a imaginar dioses, le lleva a confiar en diferentes seres, en diferentes cosas, le lleva a vivir para diferentes deseos. Cuando Dios nos creó para ser su especial tesoro, Dios nos creó para que lo amemos a Él y vivamos para Él. Y Él nos llene de todas sus bendiciones. El hombre se fue atrás de su corazón. Y así eran las culturas de aquella época. En el centro de la ciudad de Ur había un sigurat, se llama, que era una pila de ladrillos enorme, como una gran pirámide, por llamarlo así. Y en la punta del sigurat había un templo a la diosa de la luna, que adoraban ahí en Ur. ¿Y para qué me estás contando todo esto? Bueno, te lo cuento para que entiendas a Abraham. Porque muchos de nosotros pensamos que una vida de fe, una vida que Dios va a tomar y va a usar para su gloria, es la vida de una persona que tuvo todo a su favor, que tuvo las mejores circunstancias, que tuvo todo alrededor que le empujó. Me decís, bueno, Matías, vos creciste acá, vos creciste en Palabra de Vida, tenías todo a favor tuyo. Creciste estudiando la Biblia, pero mi contexto es totalmente distinto. Yo vengo de una familia que no le importa a Dios. Pero quiero que pienses en Abraham un segundo. No solamente vivía en esa cultura. ¿Sabes cómo se llamaba el papá de Abraham? Recién lo leímos. Se llamaba Taré. El nombre Taré es el nombre de esa diosa de la luna que adoraban ahí en Harán. El nombre de la esposa de Abraham, que se llama Sarai, que significa mi princesa, es otra expresión para referirse a las deidades falsas. Milca, la esposa de su hermano, otro nombre de idolatría. Todos vivían en esa condición. Si te queda alguna duda, en Josué capítulo 24, cuando Josué está llamando a Israel a vivir para Dios, le dice, elijan a quién van a adorar. Si van a elegir adorar a Jehová o a los dioses que adoraron sus padres cuando estaban del otro lado del río. Y esto es Taré, y nombra a Taré, Josué. Así era la vida de Abraham. Él creció en un contexto de idolatría. No solamente en un contexto de idolatría, Abraham creció en un contexto de dolor. En el versículo 28 dice que su hermano murió delante del rostro de su padre. Esto no es la regla natural. Debería morir primero el papá y después los hijos. Algo pasó. Una familia golpeada. Una familia que carga aún esos dolores. Pero todo esto no fue un accidente. Todo esto estaba planeado por un Dios que conoce todo. Sabe todo, conoce toda tu vida. Cada detalle, lo que nadie más conoce. Y Él no lo miró a la distancia como impotente. Él lo dirigió. Y todo eso te trajo hasta el lugar donde estás sentado hoy. Y Dios permite que hoy, en ese lugar donde estás sentado, escuches lo que Abraham un día escuchó. Tu vida no le falta propósito. Tu vida es conocida y es buscada por un Dios lleno de propósitos. Entonces, en primer lugar, es creerle a un Dios que dirigió tu historia hasta este punto. En segundo lugar, es creerle a un Dios que demanda tu confianza completa. Creerle a un Dios que demanda tu confianza completa. Fíjate ahí el versículo 1, entonces. Pero Jehová había dicho a Abraham. Lo que pasó en el contexto fue esto. Estaban en Ur todos viviendo y de repente se nos dice en el versículo anterior que Taré sale con Abraham.
y sale con el resto de los hijos. Pero no llegan, salen para ir a Canaán, pero no llegan a Canaán, quedan en Harán, y por eso el versículo 1 comienza con esas palabras. Pero Jehová había dicho a Abraham. Estando en Ur, Dios había hablado a este hombre. Si Dios no hubiese aparecido, ¿saben cómo hubiese sido la vida de Abraham? Hubiese sido una vida de idolatría que hubiese terminado en la misma destrucción que las demás ciudades y el resto de las personas a su alrededor. Pero hay algo, hay un Dios que toma la iniciativa. Esto no es Abraham buscando a Dios, esto es Dios buscándole a Abraham. Dios aparece, no sabemos los detalles de cómo fue, pero Dios llega y habla a Abraham. Y cuando Dios le hable a Abraham, algo va a cambiar en el corazón de Abraham. Todo lo que fue su vida hasta ese momento va a ser perdido para poder ganar algo que Dios le va a prometer a Abraham. Los versículos que siguen son probablemente algunos de los versículos más importantes de toda la Biblia. Porque lo que dicen los próximos 3 versículos marca el programa de Dios para el resto de la historia de la humanidad. Es más, hoy se está cumpliendo lo que Dios dice acá. Y se va a cumplir hasta el final. Hay aspectos muy precisos de esto que se va a cumplir en el final de los tiempos. Pero dice en el versículo entonces 1, ¿qué es lo que Dios le va a decir? Y lo que Dios le va a decir a Abraham no es lo que esperaríamos. Dios le va a dar una orden a Abraham. Mirá la orden. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra. Yo había dicho antes que la fe no es abandonar. La fe es confiar, pero la fe va a evidenciarse con una acción que es la que va a requerir Dios acá. De repente Dios le dice a Abraham, Abraham, todo ahora va a cambiar. Tenés que abandonar todo lo que es tu seguridad, tu identidad, tu confort, y ahora salir para confiar exclusivamente en mí. La pregunta es, ¿por qué haría eso Abraham? ¿Qué hace a Abraham ser capaz de abandonar todo eso? Una sola cosa, es la fe. Es la confianza en que el Dios que le está llamando es quien dice ser, que el Dios que le está llamando puede hacer lo que le promete que va a hacer, y que el Dios que le está llamando está pidiéndole lo que está escuchando a Abraham. Y entonces, esa fe que Abraham va a surgir en su corazón, en un instante, su vida va a cambiar por completo. Él ya no va a ver más las cosas como antes. Lo que Dios le pide abandonar, fíjate, es tu tierra, o sea, el lugar donde él creció, su identidad, el lugar que le da comodidad, Ur, la parentela, toda la gente que está en sus relaciones, la casa de su padre, papá, mamá, hermanos, que se vaya de todo y vaya a la tierra que él le va a mostrar. Esto parece bastante extremo y absurdo, pero no lo es para nosotros que hemos leído el Nuevo Testamento. Es más, arrancamos la predicación leyendo las palabras de Jesús. Jesús dijo que el que no aborrece padre, madre, mujer y hijos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes qué? Jesús siguió esta misma línea. Vos tenés que perder todo. ¿Pero por qué perder todo? Bueno, es que esto es lo que pasó. Dios nos creó para que Él sea el centro de toda nuestra vida. Para que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y Él ser el benefactor de nuestra vida, el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero nuestro corazón se desvió en la búsqueda de nuestros propios intereses. Y ahora nosotros corremos una vida buscando nuestros intereses. Lo que Dios nos da como un regalo de su gracia, lo tomamos como nuestro ídolo. Lo tomamos como lo que más atesoramos. Lo tomamos, ¿no es cierto?, como lo que llena nuestro corazón. En vez de ver a Dios en eso, vemos eso solamente. Vemos el regalo que Dios nos dio, en vez de ver al Dios que nos dio el regalo.
Y nuestra vida se vuelca, ¿no es cierto?, a amar las cosas de este mundo y amarnos a nosotros mismos atrás de todo eso. Entonces, la fe es un cambio radical. Es una conversión de mi independencia, de mi amor propio, de la búsqueda de mis deseos y mis ideales, a poner a Dios como el centro de todo. Es perderlo todo. Perderlo todo. Y quiero decir, esto es lo que Dios nos llama a nosotros a hacer. Eso es la fe. La fe no es agregar algo a tu vida. Le vendría bien a tu vida tener algo que le ayude a lograr lo que realmente querés. No, no. La fe requiere que vos mueras. Hasta que no entiendas esto, nunca vas a poder tener lo que Dios promete. Y para nosotros que lo hemos entendido, esto se vuelve el eje del resto de nuestra vida. Esto es lo que dice Pablo cuando en 2 Corintios, capítulo 5, él dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Lo que Pablo está diciendo es que hubo un momento en nuestra vida que pensamos algo. Hubo un pensamiento que se metió en nuestra mente. ¿Cuál fue el pensamiento? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, el pensamiento es que yo estoy muerto. Yo ya morí. ¿Cómo morí? Morí con Cristo en la cruz. Esa fue mi muerte. Ya no estoy más vivo. Pero sigue el versículo. Nos constriñen pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese pensamiento que comienza el día de tu conversión te sigue el resto de tu vida cristiana. Yo he muerto y ahora vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Bueno, tenemos que cerrar. Dios le va a hacer promesas a Abraham. En el versículo 2, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Evangelio no es una demanda. En esencia, el Evangelio es una buena noticia. Es la gracia de un Dios que te va a rescatar de tu autonomía, de tu amor propio y traerte a amarlo a Él con todo tu corazón. Y entonces Él va a bendecir tu vida más allá de lo imaginable. En todos los aspectos imaginables. No tenemos tiempo para desarrollarlos. Pero ayer lo escuchaste en la predicación. Ayer te dijeron que la gracia del Señor se manifestó para salvación a todos los hombres. No hay ninguno de ustedes sentado en este lugar que puede sentirse afuera de este llamado. Porque el llamado que Dios le hizo a Abraham fue particular para él, pero el llamado a la salvación es para cada persona. Y dice que aunque vos eras rebelde a Dios, caminabas en el camino de tu propio corazón, Dios te ama. Extiende sus brazos todo el día en salvación y te llama. Dio a su Hijo, quien murió en una cruz, pagó el precio de tu pecado para perdonarte para siempre, hacerte su hijo y hacerte heredar todas las cosas. Ser un coheredero de Dios, coheredero con Cristo. Darte la vida eterna, el cielo, una relación eterna con Él. Y vos decís, ¿qué tengo que hacer para tener todo esto? Tengo una buena noticia. Dios ya hizo todo. No hay que hacer nada. Él tomó la iniciativa. Ahora vos tenés que responder en fe. ¿Y qué es fe? Fe es decir, esto es verdad. Yo estoy perdido. Dios, yo lo abandoné. Cristo es el Salvador prometido. Y ahora pierdo todo y me abrazo de Cristo como ese hombre que encontró el tesoro y vendió todo lo que había en su casa para comprar ese tesoro. De esa manera vos venís a Dios y decís, Señor, ahora tú eres todo para mí. Y a través de la fe recibís el regalo de su gracia. Vamos a terminar orando. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar
nuestros ojos. Decíamos, perder implica creer. Este es el punto de partida. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Él es necesario que crean que le hay. Mi pregunta es, ¿has experimentado ya esta fe que describí esta mañana con estos textos? La fe, no que pensó, bueno, voy a aceptar algún aspecto del cristianismo que me resulta conveniente, sino la fe que entiende este llamado de Dios y que respondió en la misma manera que Abraham. ¿Has experimentado esa fe? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento, ese cambio radical en tu vida, donde el Señor te rescató de ese corazón dominado por el pecado, que ahora le ama a Él y quiere vivir para Él? Bueno, estás ahora en la presencia de Dios, no por estar en este lugar, siempre lo estás. Pero ahí en tu corazón, en el silencio de tu corazón, clama. Dice en Romanos capítulo 10, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Tal vez anoche fue el día que todo comenzó para vos. Y en los días que siguen vamos a hablar cómo es esa nueva vida que empezó ayer. Tal vez este es el momento. Ahí donde estás, habla con Dios, con tus palabras. Y déjame orar por vos. Padre, gracias por tu palabra. Porque, Señor, ella es una espada que penetra nuestra alma. Nos expone, nos muestra, Señor, lo que verdaderamente somos. Pero ella también nos llama con palabras de gracia y de amor a venir al Dios a quien ignoramos, al Dios a quien ofendimos, a ese Dios, porque ese Dios no va a echar a nadie fuera de los que vengan a Él. Ese Dios está con sus manos extendidas, su actitud y disposición es de salvar. Y por eso estamos hoy acá. Señor, te agradecemos por ese milagro que tú haces en los corazones. Te pido que lo hagas, Señor, aún en esta mañana y a través de esta semana, a través de la predicación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.